Gloria a Dios, Dios les bendiga, bienvenidos a la iglesia en esta noche. Vamos a compartir palabra de Dios. Hoy tenemos un mensaje preventivo, quizás un poco fuerte también, pero es necesario recibir la palabra de Dios tal cual como es, porque ella nos guía, ella nos cuida, ella nos previene, ella nos alerta. Vivimos tiempos muy difíciles y complejos. El mundo está inmerso en una locura total. Homicidios, guerras, confusión. La iglesia en general vive una utopía. La iglesia está en general perdida. No entiende su rumbo. Se ha cambiado la palabra de Dios por diferentes actos sociales. Mientras el mundo se está destruyendo, mientras la maldad está gobernando la tierra a pasos agigantados, porque no hay país en donde tú no vayas que la maldad esté a flor de piel, como decimos aquí en la República Argentina. La iglesia está jugando, por decirlo así, en utopías, en ideales que no puede vivir, en ideas que no puede concretar. Y la iglesia somos nosotros, porque nos hemos vuelto egoístas. Y lo único que venimos a la iglesia es a buscar a un Dios que nos dé algunas cosas y nada más. Y esta historia ya se repitió hace mucho tiempo atrás. Porque cuando vino Jesús a la gente le encantaba porque hacía milagros. Jamás hubiesen aceptado un Dios que no haga nada. Entonces vino Cristo y comenzó a hacer milagros extraordinarios. Y a la gente le agradaba eso. Pero cuando Jesús comenzó a dar el verdadero significado de su presencia en la tierra y de lo que representaba Él en la tierra, a la gente ya le empezó a molestar. Porque se encontró con una multitud egoísta, que lo único que quería era subsanar su medio, su entorno y nada más. Y si bien Jesús venía a traer milagros, restauración, sanidad, liberación, prosperidad, todo lo que todo ser humano busca, también venía a implantar el reino de los cielos aquí a la tierra y en el corazón de las personas. Y también venía a buscar obediencia, y venía a buscar compromiso, y venía a buscar santidad, y venía a buscar diligencia. No era solo cuestión de recibir milagros. El Señor Jesús tenía que formar personas con todas esas cualidades para poder extender el Evangelio en una tierra mala, en una tierra contaminada, llena de blasfemia y de pecado y de locuras, como vivimos hoy en día. Ahora en unos minutos te haré un repaso mundial de lo que está pasando. Y a la gente lo único que le interesaba era si Él los iba a sanar, si les iba a dar de comer, si los iba a curar. A tal punto que dice en Juan capítulo 6, versículo 60 al 68, que en un momento vinieron los discípulos y le dijeron: Señor Jesús, el pueblo está un poco consternado, un poco preocupado, porque dice que tus palabras son un poco agresivas, que tus palabras son como fuertes, que tu palabra es como un poco incómoda. De los milagros no vamos a discutir. Claro, nadie discute el beneficio, ¿verdad? Es como cuando vamos a un trabajo que nos pagan. Nadie discute si me van a pagar a fin de mes. Ahora, si me dan unas horas más de trabajo, eso es un gran problema. Y aquí pasaba algo similar, salvando las distancias del ejemplo, ¿no?
Y dice que el pueblo estaba contento con los milagros y le encantaba ver a los paralíticos levantarse de la silla de ruedas, le encantaba a los ciegos, ver a los ciegos que recuperaban la vista, pero eso de obedecer a Dios, eso de cambiar de vida, eso de abandonar el pecado y tener un compromiso genuino con Dios y apartarse del mundo, ya era muy pesado. Y así está el mundo, y así está la iglesia, regalada, utópica, sin ver la realidad del Evangelio. Entonces los discípulos contentos porque las masas seguían a Jesús, pero ¿con qué corazón lo seguían? Porque acá no es cuestión de cantidad. Dios no busca la cantidad. Si Dios buscase cantidad, no hubiese dejado escrito en su palabra que las puertas a la perdición son amplias y muchos van por ella, y las puertas a la salvación son angostas y pocos pasan por ella. Si a Dios le importase la cantidad, no hubiese dicho que el justo con dificultad se salva. ¿Qué pasará con el resto, pastor? Dios busca la calidad del corazón. Dios busca un corazón genuino. Y los discípulos estaban contentos porque toda la gente buscaba a Jesús. Entonces ellos decían, bueno, aquí vamos triunfando. Hasta que Jesús comenzó a dar con profundidad el Evangelio. Y lo que representa seguir al Señor. Y lo que representa buscar su palabra. Y ya Jesús empezó a darle a la gente el compromiso. Ser cristiano no es sencillo. Y ser cristiano es desde que comienzas a hacerlo hasta el día que mueres. Y ser cristiano implica renuncias. Y ser cristiano implica ser radical en ciertas cuestiones de las conductas y de la vida. Y hay cosas en la cristiandad que no se negocian. Y no puede haber relación entre un cristiano y lo belial. No hay relación entre lo santo y lo profano. Y ya cuando el pueblo empezó a escuchar esa historia, le empezó a doler en su corazón. Y lo llamaron a los discípulos y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a convencer a tu Señor, a Jesús, que trate que el Evangelio sea un poquito más suave, pastor? Hablemos solo del amor de Dios. No hablemos del castigo, no hablemos del infierno. No hablemos de las consecuencias del pecado. Pastor, solo hábleme del amor de Dios. Hábleme de todo lo que Dios puede dar. Hábleme de que sana, libera, prospera, nada más. Eso es lo único que quiero. Y el pueblo quería eso. Y se lo fueron a plantear a Jesús. Le dijeron, mira, Señor, aquí tenemos un problema. Tenemos un pueblo que no le interesa cambiar. No le interesa la palabra de Dios. Le interesan los beneficios que vienen detrás de ella. Porque cuando estamos mal, agarramos todos los versículos bíblicos, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Y agarramos el Salmo 23, ¿verdad? Y eso sí, lo recitamos de memoria. Que ni en la muerte ni nada temeré a alguno, no temeré a la muerte y a nada, porque Él enderezará mesa delante de mí. Y así. Pero cuando se trata del cambio, cuando se trata de tener un compromiso con Jesús genuino, ahí ya no, pastor. Y dice que fueron a decirle a Jesús, ¿sabes qué? El pueblo está como quejoso. Y los milagros están bárbaros, están excelentes, y las promesas también, pero ya ellos notan como que tu palabra es dura. Como que tu palabra es difícil de digerir. Claro, ¿quién dijo que es fácil? No améis al mundo, dice la Biblia. No es fácil sacarse el amor del mundo del corazón. No lo fue para mí, no lo fue para nadie que busca a Dios. Sin embargo, dice que el Señor le dijo, mira, esto es muy sencillo. Si tú te quieres ir, porque acá el Evangelio viene completo.
Yo vengo con sanidad, vengo con liberación, vengo con prosperidad. Voy a hacer tu vida nueva. Haz de nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo las hago todas nuevas. Pero junto con esto viene lo otro. Viene el cambio. Viene el compromiso. Viene el conocimiento real de las profundidades de la palabra de Dios. Y el Señor lo miró a Pedro y le dijo: andá a decirle al pueblo que se vaya nomás. Y si se quieren ir ustedes también, agarra otros discípulos, no hay ningún problema. No se puede adecuar la palabra de Dios a ti. Eso es incoherente, irracional a los ojos de Dios. Eso es imposible. Tú te tienes que adecuar a la palabra de Dios. No puedo, pastor. Bueno, entonces el cristianismo no es para ti. Hazte musulmán, testigo de Jehová, mormón, católico, o crea tu propia religión. No hay un lugar en que la Biblia se acomode a ti. Tú te acomodas a la palabra de Dios. Nosotros nos convertimos a la palabra de Dios. Como le dijo el Señor a Jeremías: Jeremías, tú no te puedes convertir a ellos, al mundo. Es imposible, así no funciona. Que ellos se conviertan a ti, pero no tú a ellos. Y ahí te pondré como muro de bronce. Pero el pueblo quería que la Biblia se adapte a sus necesidades, a sus costumbres, a sus gustos, a sus deseos. Un Dios que sana, un Dios que libera y ya está a punto. ¿Para qué queremos más, pastor? Con eso más que suficiente. No, no es así. ¿Sabes? Debemos estar atentos y precavidos, porque el mundo está mal. Yo sé que a veces vivimos en una esfera de nuestro propio medio y nos olvidamos de lo que pasa afuera. Y no somos precavidos en lo que ocurre. En África, en este momento, están matando a los cristianos. 70,000 personas muertas por el Islam en el continente africano. ¿Entiendes? Están matando a nuestros hermanos y hermanas. Y nosotros jugando a la iglesia. Ya no predicamos, pastor. Estamos cómodos aquí. 70,000 personas, persecución en este mismo momento. Los cristianos están haciendo sus reuniones a puerta cerrada. Iglesias como esta las están prendiendo fuego. ¿En dónde está pasando eso, pastor? Que yo no vi nada. En el continente africano. Ahí está pasando eso. Y mientras nosotros estamos aquí cómodos, gracias a Dios, allí afuera están muriendo nuestras hermanas y nuestros hermanos por guardar la fe, por guardar la palabra de Dios. Probando su corazón de que está hecho a los ojos de Dios. Ahí nomás te vas al continente europeo. Y Europa está siendo invadida por el Islam en este momento. Una religión con deidades falsas, atroz, criminal, que martiriza a sus niños y les enseña a ser mártires, matando inocentes. Toda Europa sucumbió a la maldad, al asesinato, al homicidio de niños. Destruyeron el valor familiar. No hay continente que Satanás no haya tomado, destruyéndolo de una manera u otra. Y yo conozco personas que vivieron en Europa y me han contado lo que está ocurriendo. No solo lo que uno ve en las noticias, sino la realidad que está ocurriendo. Países enteros están siendo convertidos al Islam. Destruyeron la unión familiar. Llaman, como dice Isaías 5:20, llegará el tiempo que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, y llegó ese tiempo. Ah, bueno, pastor, es Europa y es África, nada más. No, ¿tú crees que es ahí? Ve al continente de Oceanía. El mayor exponente de Oceanía es Australia, también invadida por el islamismo. En ese continente un árbol tiene más valor que tu propia vida.
Un perro vale más que tú. Encuentran una persona tirada en la calle, la levantan y listo, y empieza la investigación. Tú lastimas un perro, te ponen 15 años preso. Ah, bueno, es el continente de allí, pastor, del oriente. Guerras, muerte, una locura total en todos los continentes. Y te vienes aquí y vas a América del Norte, y en América del Norte, en Canadá, ya se casan los seres humanos con las cosas. Tú mañana dices, ¿sabes qué? Me enamoré de un árbol y mi esposa va a ser un árbol. Sí, venga el registro civil, aquí nomás. Su esposa va a ser este sauce llorón. Bueno, un roble vamos a poner, pero si no me van a decir, pastor, otra vez ya empezó con su patriarcado. Un roble. Y así está América del Norte. Las iglesias de América Central y de América del Sur, donde nosotros estamos, están desquiciadas. El 60% de las iglesias llamadas evangélicas, o como le quieras poner, están desquiciadas. Sus púlpitos tienen psiquiátricos arriba de ellos, predicándoles la palabra de Dios. Curanderismo, brujería cristiana, que es un mal dicho porque no existe en la cristiandad la brujería. Son brujos y punto. Salen por las televisiones, hablan locuras y la gente les aplaude. Están encerrados todo el día hablando del dinero y de la plata y de lo que se puede conseguir y de la prosperidad de Dios y que Dios transforma billetes en dólares y te ponen cajas de juego. Están desquiciados. Tenemos una iglesia loca. ¿Entiendes lo que está pasando? Hoy tú te vas a vivir a otra provincia y tienes que recorrer toda la provincia para ver si encuentras una iglesia que esté cuerda, sana en su mente. La mayoría de las iglesias de América del Sur y de América Central, ni le cuento, están desquiciadas. Gobierna un espíritu de locura. Están locos sus pastores. Están dementes. Cambiaron la palabra de Dios por actos de curanderismo. Hicieron de esta plataforma un show. Y a la gente le agrada los shows. Cuando yo era chico me llevaban al circo y me agradaba. Y las iglesias se han convertido en circos. En circos. Que hacen show, locuras. Ya nadie quiere predicar la palabra de Dios porque es muy... volvemos al tiempo de los discípulos y de Cristo. La palabra es pesada, pastor. Es difícil de digerir. Pero la Biblia dice que vienen esos tiempos. Y Dios va a aprovechar a probar los corazones en estos tiempos difíciles. Son tiempos de angustia para aquellos que buscan a Dios de corazón. Porque vemos el mal regado en la tierra, lleno de predicadores mentirosos, engañadores, que dicen ser apóstoles pero no lo son. Y los hemos hallado mentirosos. Hace más o menos, antes de la pandemia, estoy hablando de una década atrás, aparecieron un montón de pastores famosos y cantantes de renombre e hicieron un evento, un mega evento en Capital Federal, ahora denominado Cava, la capital de la Argentina, en plena 9 de julio, el lugar más céntrico y emblemático de la República Argentina. Pusieron sus púlpitos, sus plataformas. Y ya esto lo habíamos advertido muchos otros pastores hacía tiempo. Y empezaron a predicar: Argentina es para Cristo, se viene una juventud que va a amar a Dios.
no sé el término que ellos usan, esta gente falsa suele usar el término una generación y arrancan con esas palabras que inventan, como si la palabra modificaría tu corazón, como si decir una palabra mágica haría que el pecado salga de tu alma. Son igual que los socialistas, son igual que los progresistas o los del movimiento woke, que dicen, bueno, ahora vamos a llamar todo con hermane, y con eso todos vamos a ser felices y vamos a cambiar. Esa misma ideología de ignorancia por falta del conocimiento de la palabra de Dios se metió en la iglesia. Ahora cambian las palabras y dicen, no, porque viene una generación. ¿Qué generación? ¿De qué generación hablamos? La palabra de Dios no es para una generación. La palabra de Dios es para un niño, es para un joven, es para un adulto, es para un anciano y un moribundo. No hay generación. Es para toda la humanidad. Pero empiezan a poner esas palabras y se subían a las plataformas. Yo lo miraba con mi señor y le decía, qué locura que se viene, Alejandra, iglesia. Cuánta ignorancia. Esta gente no lee la Biblia. No entiende lo que dijo el Señor, que vendrán tiempos malos. No entiende lo que dice la palabra, que su pueblo cae por falta de conocimiento. No comprende los tiempos que están ocurriendo. Y empezaron todos los cantantes famosos, porque se viene una generación que va llena del Espíritu Santo, porque la Argentina será para Cristo. ¿Quieres saber lo que pasó con esa generación que ellos hablaron una década después? Fue la generación que trajo el aborto. Ah, mira qué buena que la generación. Fue la generación que trajo el ESI. Fue la generación que dividió la Argentina en dos, entre los morales y los inmorales, entre los que tienen valores familiares y entre los que lo quieren destruir. Fue la generación que trajo el matrimonio igualitario. Fue la generación que aprobó el tratamiento hormonal en niños para cambiar su sexo a través de la mutilación quirúrgica avalada por la ley de los hombres, y a través de tratamientos hormonales costosos, millonarios, que paga cada contribuyente para destruirle la mente a un niño o niña. Es la generación que quiso destruir la iglesia cristiana. Esa es la generación débil, de cristal, que ni siquiera les puede dar un versículo bíblico con contundencia porque se lastima su corazón. Que tienes que agarrar la palabra de Dios y como a un bebé, ¿entiendes cómo le tienes que dar la comida a un bebé? A un bebé no tiene dientes, le tienes que preparar la papilla y tienes que pisar y pisar la pera o la manzana o la banana para darle con una cucharita, y así le tienes que dar el mensaje a la gente, porque si no la gente dice, ¡ay, qué pastor rígido es usted! ¡Qué anticuado que es! ¿A dónde está esa generación? La Biblia dice que si uno profetiza y erra, el tal debe morir, dice la Biblia. ¿O no dice así? No lo vamos a matar nosotros, pero ciertamente morirá en la fe, sin lugar a duda. ¿Dónde está esa generación? ¿Qué dijeron estos hombres? Desconocen los tiempos de Dios. Ah, pero sonó todo muy lindo, pastor, ya nos olvidamos todo. Había luces, había show, todos cantaban, qué lindo, qué emotivo que sea. ¿Sabes qué? Con la emotividad no te vas a salvar. No puedes servir a Dios emotivamente, solo con emociones. Y todos salieron contentos de ese festival, recuerdo. Y recuerdo que una vez yo, no es que lo critiqué, pero dije mi punto de vista, que era obviamente. Me dijeron, pero no es así. Obviamente hubo las críticas en aquellos que pensamos quizás diferente, porque veíamos la realidad de lo que estaba ocurriendo. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está siendo dejada a un lado. Las iglesias se están transformando en clubes sociales, en empresas, en donde solo a la gente hay que decirle lo que le agrada. ¿Para qué? Para retenerlo.
Y para algunos, aún más malintencionados, poder vivir de ellos y de su sueldo. Porque hay gente que vive de lo que usted da, de sus ofrendas y sus diezmos. Y si no viene gente, no hay ofrendas y diezmos, pastor. Ahí salió un pastor, dice, salió con la esposa abrazada, dice, va a venir el próximo pastorcito. Estaba embarazada la esposa. ¿Quién sabe si va a ser pastorcito? Capaz que Judas Iscariote. Pero bueno, ellos por fe dijeron pastorcito. ¿Y sabe qué dijo el pastor? Bueno, necesitamos un vehículo, necesitamos... Poniendo la ganza, estaba diciendo, ¿no? Como decimos aquí en Argentina. Hay que poner dinero. Y tú dices, pastor, una cosa es pensarlo y hacerlo, y otra cosa es publicarlo. Hay que ser muy necio, por no usar otra palabra despectiva, porque si no me van a cancelar este programa de las redes. Hay que ser muy necio para publicar eso, ¿verdad? Pero su necedad es expresada. La Biblia dice, hablarán de piedad, pero negarán la eficacia de ella, para que tú puedas ver la mentira de sus labios. Y en Apocalipsis hay un versículo muy hermoso que le dice a los verdaderos cristianos: yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tu dolor, tu angustia. Estoy parafraseando un poco el versículo. Y conozco a aquellos que dicen, y tú conoces a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Como diciendo, el verdadero cristiano va a saber quién tiene adelante, quién dice la verdad y quién no dice la verdad. ¿Y cuál es mi guía, pastor, para entender eso? La palabra de Dios. Y han transformado los púlpitos en eso. Se burlan de Dios, se burlan de su palabra. Han reemplazado a Cristo por teatros, por show. Imagínate, yo he visto iglesias, tristemente lo digo, porque esto es triste, en donde previo a la palabra, después de cantar, después de dar 152.000 anuncios el pastor, todos ligados a la economía, por supuesto, obviamente es el motor principal para algunos, el dinero, no otro. Luego, obras de teatro, luego... La idea es cansar a la gente para luego decir, bueno, ahora viene un mensaje de 5 minutos. El día que veas que se reemplace la palabra de Dios por otras cosas, acabaron los pastos verdes para ti. Eso me dijo el pastor Hernán Alberto Cortés, fundador de este ministerio. Cuando yo estaba en la iglesia de la Valle Iberuti construyendo unas aulas y charlando profundamente de un montón de cosas, en un momento se dio vuelta y me dijo, Néstor, te voy a decir algo para que guardes y atesores en tu corazón. Y ciertamente lo guardé y lo atesoré. Y ahí está. Me dice, cuando estés en un lugar y no veas pastos verdes, andate. Eso me dijo. Y yo dije, ¿qué son los pastos verdes? La palabra de Dios. Esos son los pastos verdes. No es otra cosa. ¿Tú crees que los pastos verdes es la carroza que hicimos? ¿Esos son los pastos verdes? ¿Tú crees que los pastos verdes fue la murga? ¿Tú crees que los pastos verdes es todas las actividades sociales que hacemos? Las cenas que hacemos, que vienen 250 personas a comer asado aquí. ¿Tú crees que esos son los pastos verdes? Esas son actividades que hacemos para involucrar a la sociedad y que conozca a Cristo. Son mecanismos de evangelismo, nada más. El pasto verde es la palabra de Dios. El pasto verde son sus palabras, las que tú ves en tu Biblia escritas de rojo, que salieron de la boca de tu Señor. Esos son los pastos verdes. Oseas 4:6 dice, mi pueblo cae por falta de conocimiento. Y ahora que tienes un panorama de lo que está pasando en el mundo y de cómo está ocurriendo, nos damos cuenta de lo que dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando se enfríe tu amor, no por este mundo, no por tu casa y tu familia, dice que el amor de muchos se enfriará a causa de la multiplicación de la maldad. Y habla del amor
de un hijo o hija de Dios hacia su Padre, hacia Dios, hacia Jesús. Y cuando se enfríe ese amor, ciertamente la apostasía llegará a tu corazón. Y estamos aquí durmiendo, pastor. Por eso hemos reactivado todos los grupos de evangelismo. Porque la iglesia tiene que salir a buscar al perdido. Porque ese es el motor de toda iglesia. Todo el resto es hermoso. Todo el resto es necesario. Hicimos cocina nueva, piso nuevo, techo nuevo, estamos haciendo el kiosco nuevo. Pero el motor de una iglesia no es eso. Mañana nos podrán sacar todo. Pero dice la Biblia que nadie te podrá apartar del amor de Dios. ¿Y cómo te llegó el amor de Dios? Por la palabra. Porque el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Entonces debemos estar atentos, porque en Mateo 24:12 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego tenemos en 2 de Timoteo, si quieren ponerlo, lo ponemos, ahí lo están poniendo los hermanos, gloria a Dios. 2 de Timoteo 3, capítulo 3, del 2 al 4, dice así: que vendrán tiempos complejos, y es lo que está ocurriendo ahora, donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y este es el mensaje. Tienes que estar atento. Tienes que estar vigil. Tienes que estar firme, porque ya ha llegado esto aquí a la tierra. Ya la sociedad se ama a sí mismo. A nadie le importa el que esté al lado. Antes tú veías un accidente y la gente se acercaba, ahora vuelca un camión. Recuerdo cuando lo predicamos aquí, al otro día volcó un camión y dejaron al chofer metido adentro de la cabina y se robaron toda la mercadería, embutidos, salamines. Antes de ayer en Argentina otro camión volcó y la policía tuvo que rodear el camión porque tenía carne, reses. Y la gente estaba desesperada, se paraban en los vehículos, no importa la clase social, nada. Se paraban vehículos que podrían dar el estigma de pobreza, como se paraban vehículos que la persona seguramente tendría mucho dinero. Se querían robar media res. Nadie bajó a preguntar por el chofer. Nadie dijo: ¿hay algún herido? Yo puedo ayudar. Así, amadores de sí mismos, avaros que acumulan para sí mismos nada más, vanagloriosos, fanfarrones, jactanciosos, vanidosos, soberbios, que se creen superior a la ley de Dios, que se creen superior a la palabra de Dios, blasfemos, injurian contra Dios, dicen cualquier cosa contra el reino de los cielos, desobedientes a los padres, ingratos, ingratitud hacia todo lo que Dios pudo darles, impíos, despiadados. Aquí en nuestro país nomás fuimos testigos de lo que pasó hace unos días con 3 mujeres. Lo despiadado, lo abominable que es el corazón, o como se ha convertido el corazón del hombre, sin afecto natural. ¿Alguno tiene la estadística de los abortos que hubo? ¿Sabes cuántos niños llevaron a la oscuridad? Solo en la República Argentina. Las cifras superan los 6 números. Sin afecto natural. Padres golpeando hijos. Hijos golpeando a padres. Severos, rigurosos, implacables. Llenos de calumnia, mintiendo, intemperantes, sin mesura, sin poder medirse. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto está aquí en la tierra. Esto está pasando en África, esto está pasando en Europa, en el continente, en Oceanía.
en América Latina. Y la iglesia está desquiciada. Y la iglesia vive una locura. Y cada uno corre por lo suyo. Y vas a las iglesias y te hablan todo el día de la prosperidad, de la inversión en Dios. Y todo. Parece que la iglesia ya no es iglesia, es un banco. Con plazos fijos, con intereses, con acciones. Allá a nadie le importa hablar del pecado. A nadie le importa de lo que hay que cambiar. Ya no les importa reprender, exhortar. ¿Qué dice la Biblia? Reprende con sana doctrina, exhorta a tiempo. No, pastor. ¿Quién es usted para decirme? Soy tu pastor. Para eso me instituyó Dios. Para marcar lo que está bien de lo que está mal a través de su palabra. Si no quieres tener pastor no hay ningún problema. Pero para eso estamos los pastores. O por lo menos eso intentamos hacer, ¿verdad? Ser atalaya, dice Ezequiel. Advertir que sin santidad nadie verá a Dios. No me gusta la palabra, lo lamento. ¿Quiénes verán a Dios, pastor? Los de corazón puro, dice. Y sin santidad nadie verá a Dios. Si quieres seguir jugando a la religión, juega, no, yo no tengo problema. Pero el mensaje que Dios me da es el de la palabra de Él. Y ahora sí, abre tu Biblia. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34 en adelante. Dice así. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, esto no quiero, pastor, no quiero ninguna cruz. Sí hay una cruz. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso a Cristo. Esto era lo que el pueblo no quería. El pueblo quería la sanidad. Por tu llaga fuimos curados. Y tú te llevaste nuestras dolencias. El pueblo quería la restauración y quería la prosperidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios es el dueño del oro y la plata del mundo. Espero que esta noche la deje en mi patio. ¿Verdad? Y Dios es liberador. Quiero que me libere de todos mis males, pastor. Pero el Señor tenía otro mensaje y les dijo: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Y la espada divide. Y cuando algo divide, divide en dos. Y la división significa una cosa para un lado y otra cosa para otro lado. La palabra de Dios divide. Nos hace cambiar. Y antes estábamos amalgamados con el mundo y con el mundo éramos uno solo. Y el pecado y el mundo estaban en mí, y yo estaba en el mundo y en el pecado, y ambos andábamos juntos. Y cuando vino la palabra de Dios, vino la espada, y la espada dividió, y me dijo: Néstor Camus, esto es mundo y pecado, y esto es mi reino. Y la palabra dividió, la espada divide, ¿verdad? Si yo te agarro con una espada y arranco de la cabeza al pie, queda mitad del cuerpo a la derecha, mitad del cuerpo a la izquierda. Y si le damos de forma transversal, mitad para arriba, mitad para abajo, como quieras.
Entonces el Señor dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, algo que va a dividir. Y vas a tener que dividir tu vida. Y cada vez la espada era más filosa. Y ahora Dios me decía: tené cuidado con estas amistades. Aunque las quieras, aunque te parezcan socialmente correctas o políticamente correctos, no van a ser de bendición para tu vida. Y ahí tuvo que aparecer la espada y dividir. Y la espada dividió y nos apartó del pecado y del mundo para que entremos en el mundo de la santidad y en el mundo del compromiso a Dios. ¿Entiendes a qué vino el Señor? Y claro, eso no trae paz. ¿Qué va a traer paz? Trae conflicto a veces en el corazón. Porque a veces queremos hacer lo bueno, pero el cuerpo nos lleva a hacer lo malo, ¿verdad? Como dijo Pablo: maldito de mí, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Pero la palabra de Dios trae esa división. Y esto es lo que el pueblo no quería. Y el mal en la tierra está aumentando. Y las famosas generaciones que hablaron de hombres de Dios no existe. Es una mentira, es un chiste. No es así. ¿A dónde están? Porque yo te diré dónde está la generación mala. Y te lo mostraré en las noticias, en los diarios. Tú dime dónde está la generación poderosa en Dios. Están destruyendo las iglesias en África y no salió ningún continente a su defensa. Un pueblo, un continente entero como el europeo, que era un continente con valores cristianos, algunos cerrados por supuesto, como el catolicismo, pero con ciertos valores de la Biblia, lo destruyeron. ¿Y quién dijo algo? Llenaron las iglesias de Latinoamérica de locos, arriba de las plataformas. Personas desquiciadas que tendrían que estar en un centro de salud mental medicados, sacando aceite, unción, piedras de colores, haciendo curanderismo arriba de estas plataformas con una Biblia abierta. ¿Y quién dijo algo? Y los cristianos que se creen puros dicen: ay, pastor, no hay que juzgar a nadie, ya Dios lo hará. Hipócrita. La Biblia nos dio espíritu de discernimiento. ¿Cómo no vamos a juzgar lo que está mal? O si entran a tu casa a robar, ¿qué dirás? Ay, déjalo, ya Dios lo va a juzgar. Y si quieren dañar a tu ser querido, ¿qué dirás? Ah, no, ya Dios lo va a juzgar. Pero cuando se trata de la doctrina y de la palabra de Dios no te interesa, ¿verdad? Ah, que digan lo que digan, ya Dios lo va a juzgar. Es porque tú no te has dividido con el mundo todavía. Estás amalgamado con Él. Dice la Biblia que aquel que agrada al mundo no puede agradar a Dios. Punto final. Luego dice así: porque he venido para poner en disensión al hombre. Porque la palabra de Dios te llevará a tener, sin duda, conflictos. En tu trabajo, en la escuela, a veces dentro de la misma iglesia. A veces ni siquiera entre pastores nos ponemos de acuerdo. Y hay disensiones. Pablo tenía disensión con Pedro. Pero no quiero entrar ahí, porque es harina de otro costal para otro mensaje. Pero dice así, en el 38... el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Entiendes? Vienen tiempos difíciles, tiempos complejos. Hay países en el mundo que están muy asustados porque la palabra de Dios está siendo destruida sistemáticamente. Y tú tienes que estar preparado. Y tienes que saber que esos tiempos llegaron. Y tienes que saber que todos los mentirosos que dijeron cosas hace una década atrás, mintieron todos, porque su único objetivo era agradar el corazón de la gente. Claro, tú no te irás a la 9 de julio, pastor, y va a dar este mensaje, ¿verdad? Porque lo bajan en 2 minutos de un ondazo. Y sí, sin lugar a duda. Cuando nombraron de presidente
a quien tuvimos, al Fernández fueron todos los pastores de Capital y le imponían las manos y decían: Dios te bendiga. ¿Cómo Dios va a bendecir a un pecador semejante? Y decían: que Dios te guarde. ¿Cómo Dios va a guardar a una persona que tenía en su corazón traer el aborto? No seas ignorante. Es como aquellos que están librados, presos, que están privados de su libertad, que me contaban a mí cuando yo trabajaba en las cárceles, que decían: yo le oraba a Dios para que me guarde cuando robe y que no me maten. Tú estás loco. ¿Cómo le vas a pedir una cosa así? Es como el curandero que le pide a Dios atar a uno y hacerle mal a uno porque le está pagando ella o él para que le haga daño al otro. Amarres y esas locuras. Y mis compañeros de trabajo me dijeron, la vez pasada me dicen, ¿saben que soy pastor? Me dicen, me llaman doctor, no pastor, aunque lo saben muy bien. Me dice, una de mis compañeras dice: Néstor, ¿no te llamaron para orarle a Vidal? No, le digo: a mí no me van a llamar nunca. Jamás me van a llamar. Porque ahí van los mentirosos a darle buena aventura al pecador. Y ahí fueron a orar por él, supuestos hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Claro, no fueron con la palabra de Dios. Fueron con, a ver, ¿con qué? La buena onda, pastor. Eso hay que ponerle a la iglesia, buena onda. No, a la iglesia hay que ponerle la palabra de Dios, no buena onda. El problema del diablo no es la buena onda. El problema del diablo no es la integridad ni el moralismo. El problema del diablo se llama Cristo y su palabra. Ese es el problema de él. El diablo no está intentando sacar la moralidad de la gente. Al diablo no le interesa sacar de ti tu diversión. Todo lo que el diablo quiere sacar de ti es la palabra de Dios de tu corazón. Eso es lo que quiere, sacar la cristiandad de la tierra para gobernar. No le digo, a mí no me van a llamar nunca. Si le doy un mensaje así, que tiene que dirigir al pueblo con la ley de Dios, listo, se termina, quedo en el pasillo nomás. ¿Entiendes? Vienen tiempos difíciles. Se han levantado generaciones que nos van a gobernar, que no tienen piedad. Explícitamente el gobierno anterior al que tuvimos, o sea, el gobierno anterior que tuvimos, no al que tuvimos, explícitamente ciertos representantes de su política dijeron que había que callar las iglesias evangélicas. ¿Entiendes? Por eso debes estar firme, porque vienen tiempos difíciles. Y cuidar la fe no va a ser fácil. Y tendrás que aprender a dividir, como decía mi padre, dividir las aguas. Qué es una cosa y qué es la otra, y entender cuál es el plan de Dios para tu vida. Y lo harás conociendo su palabra. No caerás en el engaño mientras tengas la palabra de Dios en tu corazón. Pero esos tiempos son los que han venido, los que están aquí ya, los que en otros países están haciendo estragos, países donde el significado de la cruz de Cristo era su simbolismo prácticamente patrio, ya está destruido. Y eso se va a venir para aquí. Y tú tienes que estar firme, atento, que vendrán hombres así, amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos, aborrecedores de lo bueno, implacables, vanidosos. Huye de ellos, dice la Biblia. Para eso tenemos que tomar una decisión clara de lo que queremos en nuestro corazón. Y si decidimos en nuestro corazón ser hijos de Dios, entonces caminemos como tal. ¿Y quién crees que te va a guiar? Su palabra. Pues la Biblia dice que esto es lumbrera a mi camino y lámpara a mis pies. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Hay que tener cuidado con el engaño, que aún saldrá de los púlpitos.
mentira se predicará de los púlpitos. Y en nuestro país y América del Sur han transformado los púlpitos en comercios, ligados solo a lo económico, haciéndoles promesa a la gente todos los días de que Dios los va a hacer millonarios. No hay un solo versículo bíblico que avale eso. La Biblia dice que Dios da en abundancia. No dice que te lo dará a ti en abundancia, dice que da en abundancia. La Biblia dice: no me des mucho, ni me des poco, para que no me aparte o blasfeme de ti. En ningún lugar de la Biblia dice que te haré millonario. Es más, la Biblia dice que difícilmente un rico entra al reino de los cielos. No porque no pueda, sino porque normalmente las riquezas le apartan su corazón de ponerla su vista en el Señor. Pero están predicando otro evangelio y vendrán más modificaciones y tú tendrás que estar atento. Pastor, deme una recomendación. Entrega tu corazón a Cristo. Lee su palabra con todo tu corazón. Aprende de ella. Atesora la voz de Cristo, los mensajes del Señor. Guárdalos en tu corazón. Y como le dijo el Señor a Josué, y cuando emprendas algo, todo prosperará para ti. Y todo te saldrá bien. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Repite conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Quiero aceptarte en mi corazón. Quiero servirte. Quiero buscarte de todo corazón. Señor, enséñame tu palabra. Abre mi entendimiento para entender tus palabras. A fin de ser sabio en ti. Y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.